Seguimos conversando con Rosa Cañete y Jenny Torres sobre la política de vivienda en República Dominicana. Y quisiéramos saber, Jenny, la inversión que se ha realizado en cada gobierno, de los últimos gobiernos en República Dominicana, sobre todo ahora que tenemos expresidentes queriendo volver a ser presidentes y haciendo promesas y ofrecimientos, qué fue lo que hicieron cuando tuvieron la oportunidad, cuando gobernaron, y también esas promesas que estamos viendo ahora de construcción hasta de 100.000 viviendas en un periodo gubernamental. ¿Cómo ha sido la inversión, Jenny? Sí, mira, antes de entrar con la inversión, solamente quería sumar que ese robo que le hace, que decía Uchi, que le roban el agua a los pobres, no solamente le roban el agua a los pobres, sino le roban el tiempo a las mujeres, porque en todos los estudios está presente que quien carga esa agua son las mujeres y los niños, pero sobre todo las niñas. Es decir, que el robo es del agua, el robo del tiempo y de hacerle un poquito, aumentar muchísimo más lo que es la desigualdad entre las familias pobres. Mira, en el tema de la inversión, decía ahorita que el año en que más mayor fue la inversión, que fue en el año 2003, fue de 0,55% del PIB. O sea, para decir más alto es incluso hasta una burla. Vamos a decir que fue menos bajito. Pero, por ejemplo, el promedio en los gobiernos de Hipólito fue 0,18, 0,17, 0,21. En el caso del presidente Leonel Fernández, del expresidente, que gobernó durante 8 años, igual tuvo un promedio por los 0,20%, con algunos picos de 0,4, 0,47 y siempre alrededor de procesos electorales, que va mucho con lo que planteaba a ti anteriormente, de que se utiliza mucho el tema de la vivienda precisamente porque es un derecho que está muy relacionado con otros derechos, muy relacionado con la salud, muy relacionado con el aprovechamiento de la educación y otros más. Y entonces alrededor de los procesos electorales, en los 8 años de Leonel, incluso de los procesos tanto municipales como los dos presidenciales que le tocaron, y son momentos en que se aprovecha y se sube. Y tomemos en cuenta, incluso en el caso de Leonel, que uno de los años, en dos ocasiones tuvo vamos a decir, una inversión relativamente alta dentro de esta baja inversión de la que hablamos. Una tuvo que ver con la ocurrencia del huracán George en el año 1998, que al año siguiente fue necesaria hacer una inversión grande por todas las pérdidas de vivienda que hubo allí. Pero también recordemos que en el 2011 hubo una inversión importante en vivienda, pero no para vivienda para las más pobres, sino Sí. las famosas torres El Progreso, que fueron en el año 2011, que se construyeron 180 apartamentos de lujo para funcionarios públicos. O sea, eso también es importante tomarlo en cuenta. Y en los años ahora de Danilo, en los 8 años de Danilo, la inversión más alta fue de un 0,06%. Nosotros estamos Eso fue en con el la ciudad Juan 2000. Bosch. No, ahí voy a aclarar ese punto ahora, porque, bueno, para Ciudad Juan Bosch, el gobierno invierte en lo que sería, puso en este caso el terreno y ha puesto la inversión en infraestructura, porque Ciudad Juan Bosch es una construcción público-privada, en donde realmente es un incentivo al sector privado, o sea, no nos podemos llamar engaño ahí. Ciudad Juan Bosch es un programa, es un proceso de construcción privada, un apoyo del gobierno que ofrece, si se quiere, una salida a clase media alta, pero no es un programa para acabar con el déficit habitacional y eso las estadísticas están ahí para demostrarlo. Pero fíjense que en el año 2019, la inversión del gobierno en vivienda, como Uchi ha planteado, vivienda para los pobres, fue 0,02% y en 2019 0,03%. Para que le pongamos número a eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el INVI, que es la institución que se supone está orientada a hacer los mejoramientos de vivienda y construcción de vivienda para los pobres, recibió 891 millones de pesos. Eso es menos que lo que acaban de reportar el PRM y el PLD en gasto de campaña en 3 meses. Quiere decir que el INVI para todo un año de construcción de vivienda para los pobres gastó menos, recibió menos de lo que han recibido los partidos políticos en apenas 3 meses. Entonces eso nos da un poco el nivel de cuál es la importancia que se le da al sector vivienda en este país. Y eso cualquier partido, no es una cuestión solamente de este gobierno. Ha habido una reducción cada vez más
de lo que son construcción de proyectos habitacionales o incentivos, ¿no? Orientados a, nosotros dividimos los beneficiarios como en 3 grupos, los grupos de riesgo, que es por ejemplo lo que se hizo con La Barquita, lo que se hizo con Boca de Cachón, la intervención que se hizo en Domingo Sabio, que no tiene vivienda y la han querido parecer así, grupos medios, que son grupos, personas que viven en condición de pobreza o pobreza extrema, pero que no están en situación de riesgo, y los grupos medios. Entonces ha habido, vamos a decir que se ha virado la tortilla y se han dejado de hacer proyectos para esa población de estratos bajos y se ha aumentado los beneficiarios en los estratos medios. Ati, pero ¿por qué ha pasado eso? O sea, cuando se somete el presupuesto nacional cada año, ¿no se da una discusión sobre este tema de cuánto se va a destinar a vivienda? Yo he visto que profesionales especializados en políticas públicas como ustedes hacen ejercicios de ver de dónde se puede quitar para poner a sectores de primera necesidad como la vivienda. ¿Qué es lo que pasa en la discusión en el Congreso cuando llegan estos temas? Mira, la verdad es decepcionante lo que experimentamos año tras año. Tal vez, para que lo entienda la mayoría de la gente, es un poco similar a lo que ha pasado ahora mismo con la aprobación del presupuesto complementario, ¿no? En 18 minutos, el Senado aprueba un presupuesto en el que nos estamos jugando lo que va a ser de nosotros de aquí a diciembre en la peor crisis que ha vivido el mundo y también la peor crisis que va a vivir República Dominicana. Lo mismo ocurre año tras año cada vez que se discute el presupuesto nacional. Cada año los sectores, las organizaciones que han llevado a cabo un seguimiento de las demandas en el sector salud, las organizaciones, por ejemplo, organizadas en el movimiento Casa Ya, han hecho propuestas, y no propuestas teóricas, es que hemos llevado propuestas que llevan no solo cuánto cuestan, sino también de dónde se podrían sacar los recursos necesarios para poder ponerlas en marcha, sin tocar ninguna función central del gobierno, es decir, pudiendo mover recursos, por ejemplo, de publicidad hacia construirle viviendas a las personas que están todavía en refugios desde el huracán David, ¿no? Para que nos hagamos un ejemplo. Y pese a que eso se propone, se pone sobre la mesa, se hace un trabajo importante de preparación, se les lleva a los diputados incluso las posibilidades que habría de construcción en su provincia, que se supone que es donde le votan, ¿no? Es decir, que le debería interesar, ¿no? Poder decirle a sus votantes, miren, he conseguido que se muevan estos recursos para que haya vivienda en Asua, en Elías Piña, ¿no? Y aún así, cada año, eso no, a veces ni siquiera se lleva a discusión en una comisión, ni siquiera se consigue que se den los turnos necesarios en la discusión presupuestaria para ponerlo sobre la mesa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nuestros representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado para nada están llevando los intereses de su provincia, de los electores de su provincia a las discusiones de las leyes, sino que llevan intereses partidarios. Y si el partido dice, esto va porque va, no hay discusión que valga, ¿no? Entonces, esto es muy decepcionante y debería tener un precio político. Deberíamos hacer que en las elecciones un representante que no ha puesto sobre la mesa cuando podía hacerlo la necesidad de que yo tenga agua o vivienda sea un representante al que yo no vote, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha puesto mis intereses en debate. Tal vez luego venga y me haga un favor y me ayude y me arregle la casa. Entonces yo le tenga que dar muchas gracias públicamente en un video. Pero cuando tuvo la oportunidad, no lo hizo. Y eso es lo que ocurre cada año en la discusión presupuestaria sobre vivienda, sobre agua, sobre salud y sobre todos los derechos que no tenemos garantizados, ¿no? Cuando regresemos, vamos a hablar de el significado de esas viviendas pobres que tiene que improvisar la gente en la salud y en los derechos. Regresamos en un momentito.